La deuda con el diablo. La historia que voy a contarles sucedió en mi pueblo al norte de Veracruz, y me la contó mi padre. Comienza hace varios años. Había una familia muy pobre, don Reinaldo y María. Tenían 3 hijos, hombres, llamados Sabino, Lucio y Román. Eran felices, pero su situación económica era complicada. Trabajaban en el campo y el dinero que ganaban no era suficiente para mantenerse. Las cosas se empeoraron el día que don Reinaldo falleció inesperadamente. Así que María tuvo que trabajar aún más duro para seguir manteniendo a su familia. Pasó el tiempo y sus hijos comenzaron a crecer, y trabajaron como podían para ayudar a su madre. Pero desafortunadamente, María empezó a enfermar, y era muy difícil para sus hijos lidiar con la enfermedad de su madre. Hasta que un día, sus 3 hijos acudieron al rancho de un señor que tenía mucho dinero. Se rumoraba que daba prestaciones a cambio de trabajo. Entonces, desesperados acudieron con las esperanzas que les prestaría para las medicinas de su madre. El rancho del hombre estaba lejos, caminaron más de 2 horas, y cuando llegaron al fin, le pidieron su dinero, pero el hombre se negó. Comenzaron su camino de regreso. Estaban tristes, enojados, y renegaban de la vida, hasta que de pronto en el camino se encontraron a un hombre tirado en el suelo. No reaccionaba, ya que se veía muy mal herido por alguna extraña razón. Los 3 hermanos decidieron ayudarlo llevándolo a casa para cuidarlo. Cuando al fin el hombre regresó en sí, los hermanos le preguntaban que por qué había estado en esa situación, pero el hombre no le respondía. Sin embargo, agradecido de ellos, les dijo que podría cambiarle su suerte. Ellos no entendían nada de lo que el hombre hablaba. Simplemente uno de ellos respondió: ¿Y cómo puede hacer eso? Y él respondió: Es sencillo. La vida de ustedes cambiará para mejor. Sacarán a su madre adelante y no vivirán en pobreza. Solo deben prometerme que el día que estén las cosas mejor, regresaré, y deben aceptar todas las condiciones. Ellos aceptaron pensando que el hombre era de dinero y que los ayudaría económicamente. No se imaginaban cuál sería su precio a pagar, pero no les importaba, pues su mamá estaba mala. Cuando aquel hombre se marchó, les dijo: regresaré. Y ellos estaban tan felices que pensaron que el hombre regresaría hacia ellos con el dinero. Sin embargo, él no regresó, pero lo que el hombre prometió se cumplió, ya que a la mañana siguiente encontraron junto a sus camas unas ollas llenas de oro y dinero. Su emoción fue tan grande que olvidaron todo. Su madre empezó a mejorar de la enfermedad, y al pasar los años se casaron cada uno. Tuvieron a sus hijos y eran muy felices. Se convirtieron en los hombres más ricos del pueblo. Tenían tierras, ganado, dinero, casas, ranchos, todo. Hasta que el día menos pensado vieron nuevamente a aquel hombre que alguna vez les ayudó. No lo podían creer, pues seguía físicamente igual, como si los años no hubieran pasado por encima. Él se acercó y les dijo que había regresado a cobrar el favor que les había brindado. Los hermanos estaban consternados. Habían olvidado la promesa, pero aún así sacaron ollas de dinero para dárselos al Señor, pagándoles el favor que habían prometido. El hombre sonrió y les dijo que el dinero que ellos le ofrecían no era suficiente. Entonces uno de ellos le dijo: ¿Qué es lo que quieres a cambio? El hombre se acercó viéndolos directo hacia los ojos y dijo: Quiero que cada uno de ustedes me entregue a uno de sus hijos. Los 3 hermanos se enfurecieron tanto que lo tacharon de loco y lo corrieron del lugar, diciéndole que jamás entregarían a sus hijos. A los días ellos ignoraron todo y siguieron adelante con sus vidas. Pero misteriosamente, a los pocos días, fueron falleciendo sus hijos de manera horriblemente. Uno se ahogó, otro quemado, y el último por un terrible impacto que sufrió. Todos los decesos se dieron sin explicación alguna. Los hermanos, sumergidos en un dolor profundo, recordaron la advertencia de aquel misterioso hombre. Buscaron ayuda dirigiéndose con un famoso curandero del pueblo. El curandero los observó y tan solo ante su presencia pudo sentir una energía muy pesada junto a ellos. Les dijo que era imposible ayudarlos, ya que el diablo quería seguir cobrando su deuda. Al final terminaron ellos solos.
Román terminó ciego y sin un brazo, Sabino paralítico y ciego, y al final Lucio sin una mano, y ambas piernas sin poder moverlas, todos ellos en extraños accidentes. Ahora ellos siguen viviendo en mi pueblo. La gente ha observado cómo se sientan afuera de sus casas durante las tardes. Sus semblantes son de mucha tristeza y miedo. Existen rumores que cuando la gente pasa al lado de sus casas, escuchan gritos de desesperación. Siguen teniendo muchísimo dinero, pero también toda la tristeza del mundo. La mujer extraña. A mis primos les encantaba contar historias de miedo cuando nos reuníamos los fines de semana. Por las noches nos dirigíamos al jardín trasero para hacer una fogata en compañía de algunos de nuestros padres. Según ellos, para cuidarnos, pero en realidad era para darse una escapada para ingerir alcohol. Eso era casi todos los fines de semana. En una ocasión uno de mis tíos nos contó una historia un poco alucinante, de la cual no sabemos si fue verdad o pura invención de él. Nos dijo que, cuando era un adolescente de más o menos nuestra edad, le gustaba acompañar a sus cuates a la orilla del río. Con ellos pasaba horas de diversión, se metían a nadar, y después comían de la huerta lo que ellos querían, pues ahí todo lo tenían. Era el terreno del papá de uno de sus amigos, así pasaban sus vacaciones. Pero en una ocasión estaban discutiendo su papá con un amigo. Don Luis se llamaba el señor por algo. Nosotros no sabíamos qué pasaba y decidimos marcharnos. Al día siguiente le preguntaron qué había pasado con la discusión del día anterior, y nos dijo que su papá estaba hablando de una mujer que él siempre veía. Solamente en las noches, pero no se explicaba de dónde venía. Solamente se metía en su terreno para perderse entre las milpas de maíz que tenía sembrado. Pero su amigo no le cree. Dice que a lo mejor estaba tomado porque recientemente acababa de perder a su esposa, y él se refugiaba mucho en el alcohol. Pero él insistía en que todo era verdad. Incluso le dijo que siempre traía un vestido blanco muy largo que le cubría hasta los pies, y su pelo es muy negro como la misma noche, pero nunca alcanzaba a ver su rostro porque lo traía cubierto con un velo como si fuera una novia. Y después de tanta discusión, decidieron que hoy lo comprobaría con sus propios ojos, y nosotros, por curiosidad, nos escondimos entre los maizales, pero primero fuimos por unas cosas para pasar la noche también. En el terreno, que era muy grande, tenía una pequeña choza casi en el centro del mismo, y en ella tenía solamente una cama y un pequeño baño, y unas cuantas cobijas para cuando hacía mucho frío, y él se quedaba a velar su cosecha. Esa misma noche, para colmo, hacía mucho frío, y en la superficie del río se postró una niebla muy extraña y muy densa, algo raro para nosotros que no sabíamos si era normal ese fenómeno. Su papá y su amigo estaban ya alistándose también para el encuentro, pero eso don Luis, su amigo, sacó una botella de aguardiente y comenzaron a tomar. Ya al pasar del tiempo, que para nosotros fue eterno, apenas se habían pasado un par de horas cuando de pronto se escuchó un quejido como el de un enfermo. ¿Qué es eso? Y una segunda vez, pero esta vez se escuchó más cerca. En ese momento corrimos hacia la choza, y cuando entramos, la sorpresa que nos llevamos, estaban noqueados su papá y su amigo. Se habían terminado la botella de aguardiente. Intentamos despertarlos, pero no tuvimos suerte. Apagamos las luces para no llamar la atención. En ese momento se dejó ver una mujer alta con un vestido blanco largo, tal y como lo había descrito su papá, y llevaba un velo en su rostro, por lo que no vimos su cara. Lo raro es que se quedó parada como esperando algo. Fue entonces que despertó don Luis y nos descubrió. ¿Qué hacen aquí, chamacos? No contestamos. Únicamente señalamos hacia afuera donde estaba la mujer. Y al verla, don Luis quedó maravillado por su silueta de la mujer. Y como si estuviera encantado, él salió hacia su encuentro. Tratamos de detenerlo, pero no pudimos. La mujer lo fue llevando hacia el río, y entonces se escuchó un alarido muy grotesco, como si estuvieran matando a un animal en vida. Era don Luis. Venía despavorido como si lo persiguiera algo o alguien, y huyó del lugar sin decir nada.
Después de un tiempo nos enteramos por mi amigo que don Luis había enfermado y falleció. Nadie sabía por qué, pero su papá le dijo que le reveló algo muy perturbador. Le dijo que ese día siguió a la mujer casi hasta llegar al río y que tenía un cuerpo muy hermoso que lo cautivó. Él le hablaba a la mujer, pero ella no le respondía. Pero al estar en la orilla del río se quitó el velo y se volteó para mostrarle su rostro, el cual era una atrocidad. Era horrible, tenía una cara de caballo de rostro. Fue cuando él gritó y salió de su trance para correr por su vida.